Tengo, por supuesto, a mi primer entrevistado de la tarde de hoy, porque queremos hablar ahora y saber un poquito más, como siempre, a través de la información que el ingeniero Juan Borus maneja. Él es subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del INA. Así que, ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. ¿Qué tal, Laura? Un gusto, el gusto es para mí. Bueno, al contrario, gracias por estar a estas horas. Queremos actualizar datos, si bien venimos hablando ya en diferentes etapas de lo que fue el niño. Ahora no sé en qué etapa estaremos para esperar a la niña, que tendría que venir en unos meses más, o si se está instalando de a poquito. Queremos tener esos datos precisos de tu parte, ingeniero. Sí, mira, en general yo siempre obviamente atiendo lo que pasa con el Pacífico, pero a través de meteorólogos no me guío yo por las mías, sino en las reuniones con el Servicio Meteorológico Nacional se toca, obviamente que se toca lo que pasa en el Pacífico, si cómo evoluciona el niño, que estamos ahora en una situación totalmente neutral y que vamos camino a la definición de una niña. Pero si bien eso es importante, pero de ninguna manera explica todo lo que nos pasa, de ninguna manera. Claro. Pensemos que si recordamos el fatídico trienio 2020-2022, estaba recién revisando los números, lo que pasó en octubre del 2021 con niveles en Asunción, lecturas de escala de 30 centímetros por debajo del cero, realmente crítica, muy crítica. En esa situación, bueno, hubo tres niñas en tándem, pero lo importante es que la definición formal de la primera de esas niñas se hizo en agosto del 2020, y para agosto del 2020 nosotros ya llevábamos un año, prácticamente un año, en el que en toda la cuenca del Paraguay, y sobre todo la cuenca media y baja, había una escasez de lluvias llamativa, muy marcada, un déficit en la condición hídrica de los suelos marcadísimo, y eso, bueno, llevó a que viniera esa niña, después la otra, y después la otra, tres niñas en tándem. ¿En qué situación estamos ahora? El marco, si uno mira el marco de lo que ha pasado en las últimas 3 o 4 semanas, realmente la condición es muy similar, en lo que hace el río Paraguay por lo menos, muy similar a lo que pasó en 2020. Es decir, en una situación complicada, con una persistencia de lluvias escasas, de lluvias muy por debajo de lo que deberían ser, lugares en los cuales no llueve, no cae una gota, y la condición de los suelos, por ende, está en declive, el déficit hídrico se va extendiendo. Nosotros prestamos especialmente atención a lo que pasa con las lluvias en la región nororiental del Paraguay, en las cuencas desde el APA al Ipané, el Jejuí, etcétera, que son cuencas que reaccionan en términos relativos rápidamente. Si algún momento hay alguna lluvia ahí, si se reacciona algo, si aumenta su aporte al río Paraguay, y eso no está ocurriendo de ninguna manera, y es más, la perspectiva para las próximas 2 semanas tampoco indica un cambio, o sea, al contrario, indica que va a persistir esta situación de escasez, con lo cual el río Uruguay va a continuar muy por debajo de los niveles normales, por ahora sin una tendencia muy definida hacia la baja. Todas las nacientes, el Pantanal y el tramo, inclusive el tramo medio del río Paraguay, está por debajo de los valores normales, en muchos casos por debajo de la franja de aguas medias, o sea, decididamente en aguas bajas. Y ahora, en este momento, la parte final, la mitad inferior del río Paraguay, también está entrando en la parte de aguas bajas, está en aguas bajas, con una tendencia todavía incierta, si bien domina el descenso, pero no estamos todavía con una perspectiva de situación crítica o tan grave como la que pasamos, por ejemplo, para decir una idea, en octubre del 2021, con esos niveles tremendamente bajos. Eso por empezar, o sea, la previsión da la impresión de que la situación en términos de bajante no va a ser tan marcada, tan fuerte, y lo más importante quizá es que me hace pensar que no va a ser tan larga, que sería, me parece poco probable que tengamos una situación tan larga de sequía y bajante generalizada como la que hemos tenido en esos 3 años, y de alguna manera soy un poco más optimista con respecto a la primavera, por ejemplo. En la primavera y el comienzo del verano deberíamos tener una mejora, si bien siempre estoy con mucha cautela, con mucho pie de plomo, como se suele decir, porque la variabilidad climática regional
está tan dinamizada, tan potenciada, que nos obliga a ser muy cautos, nos obliga a tener un horizonte de previsión corto. Y ese horizonte de previsión hoy por hoy termina el 31 de agosto, es decir, abarca gran parte del invierno, por lo menos la primera mitad del invierno, con esa perspectiva desfavorable que les contaba. Y bueno, ¿cómo interpreto lo que puede pasar después? Con cierto optimismo que pueda llegar a haber una mejora. Pero, insisto, estamos en una condición, un marco climático regional desfavorable, que guarda similitud con lo de 2020, y eso nos hace seguir muy al pie del cañón y especialmente poniendo velas para que llueva en los lugares en los que responde rápidamente, de respuesta hidrológica rápida, como, insisto, la región nororiental del Paraguay, ¿no? Eso sería ideal que lloviera ahí, no tanto en el Chaco paraguayo. Por ejemplo, si lloviera en el Chaco paraguayo, aunque fueran lluvias importantes, beneficiaría obviamente localmente a la producción del Chaco paraguayo, pero no aportaría, no sería necesariamente favorable o en forma directa o rápida al río Paraguay. Eso estaría mucho más retardado, con lo cual, bueno, hay que ir siguiéndolo, como digo, siguiendo las eventuales y futuras lluvias, porque por ahora ni una gota. Claro. Por ahora tenemos una perspectiva de no lluvia y muy desfavorable en ese sentido. O sea que la perspectiva se calcula a 90 días, ingeniero, por lo general, o ustedes ya... Sí, por lo general como rutina, rutina, al fin de cada mes se traza a fin de mayo, por ejemplo, se trazó la rutina para junio, julio y agosto, por eso digo el 31 de agosto, ¿no? Son 90 días para adelante que esta variabilidad climática tan potenciada, tan dinámica que estamos teniendo, nos ha mostrado muchas veces que esos 3 meses son excesivamente optimistas, ¿no? En cuanto a horizonte, demasiado largo. Es decir, que hay veces que ni siquiera se cubre con lo que se sabe, con lo que se tienen claro, se cubre el horizonte de 3 meses para adelante. Muchas veces en el mismo primer mes ya tenemos un cambio que no esperábamos, ¿no? Eso suele ocurrir. Y bueno, insisto, algo que dijimos tiempo atrás en algún contacto, que esta variabilidad climática hay que interpretarla, yo creo que no queda otra, hay que interpretarla como la manifestación más evidente del cambio climático. Y si eso es así, y bueno, acostumbrémonos a convivir con esta variabilidad climática que nos obliga a estar al pie del cañón todo el tiempo y que nos obliga a ser muy cautos en las previsiones de mediano y largo plazo, ¿no? Sí, estos informes, bueno, obviamente son oficiales y se maneja ya a nivel gobierno también, como para que uno sepa cómo ir previendo o manejándose en el transcurso de estos meses que aparentemente serían bastante complejos para el tránsito en el río. Sí, sin duda. Siempre se divide en 3 partes la cuestión, en lo fluvial, en lo rural y en lo urbano. También. Es decir, en este caso yo me concentro en lo fluvial, sí, porque la navegación para Paraguay, la navegación fluvial para Paraguay es sumamente importante. Recordemos los problemas que se registraron con la salida de la cosecha a través de vía fluvial, que por suerte nos encontró a la región Paraguay, Brasil, Argentina, en una sintonía muy buena que permitió que se coordinara muy bien, y de alguna manera se minimizó el impacto de esta situación que fue realmente extraordinariamente crítica. Por lo tanto, me hace pensar con más optimismo todavía que si esta situación que afrontamos ahora no es tan crítica como aquella, nos tiene que ir mejor todavía. Claro. Es decir, tenemos que poder resolver desde el punto de vista fluvial los problemas que se vayan presentando. No es lo mismo desde el punto de vista rural. Lamentablemente esta escasez de lluvias tiene varias consecuencias. Una, la de la producción, obviamente, agropecuaria, tanto agro como pecuaria, como de la hacienda, sí, pero también es lo que hace a la disponibilidad de agua subterránea para las poblaciones rurales que están lejos de los grandes ríos, ¿no? Eso también es un problema, y fue un problema en ese trienio, fue realmente grave. Y la otra cuestión que también hay que atender es la urbana, que si bien podemos tener un marco como el que estamos teniendo de escasez regional, pero la humedad atmosférica puede llegar a estar y puede desencadenar localmente, como ocurrió en esos 3 años. En esos 3 años, si bien uno lo piensa en términos de lluvias acumuladas, se da cuenta que llovió mucho menos que lo normal, pero hubo eventos en áreas urbanas, algunos muy significativos,
que es a lo que nos podemos llegar a encontrar. Por lo tanto, desde el punto de vista de las defensas civiles locales o protecciones civiles, el hecho de tener este panorama general, este marco general de déficit, no permite bajar los brazos. Digamos, hay que estar atentos igual, porque esas situaciones locales se pueden dar, y se pueden dar se puede dar en Oviedo, se puede dar en Asunción, se puede dar en Ayolas, en cualquier lado. Es decir, no hay una regla que nos obligue a decir, con este horizonte climático entonces es probable que en tal región no se den lluvias urbanas intensas y en tal región sí, entonces pongo toda la atención en ese lugar. No, lamentablemente no es así, y eso más todavía nos obliga a estar muy atentos y afinar los lazos con las protecciones civiles y con todo el esquema institucional de respuesta ante eventos extremos que tienen los países de la región. En el caso de la Argentina, el SINAGIR, pero en el caso de Paraguay también está organizado como para atender todo tipo de emergencias, y bueno, hay que estar atento, hay que estar, insisto, el concepto, hay que estar al pie del cañón. Entendemos perfectamente. Bueno, lo que decía, aquí a 90 días aproximadamente estar atentos, seguir todas las señales que nos indica el ambiente, y luego de eso creeríamos o creerían ustedes los profesionales que a partir de la primavera ese panorama estaría cambiando positivamente cuando hablamos de lluvias. Yo creo que podría ser una situación mucho más normal en la primavera, normal. O sea, obviamente no tengo elementos de juicio como para definir una tendencia definitiva o algo por el estilo, pero me imagino que la situación da como para ser más optimista que en aquella oportunidad, que en 2020. Podemos imaginarnos que vamos a terminar el año en una condición más normal de la que podríamos llegar a tener ahora en el invierno, ¿no? Es una situación de aguas bajas en invierno, una situación más normal a fin de año. Esa es la composición del lugar que uno se ve obligado a hacer permanentemente, aunque no tenga todos los elementos de juicio, pero imaginarse un escenario posible de más largo plazo es vital para responder a requerimientos que a veces se tienen de actividades económicas de la región que demandan un horizonte mucho más largo para la logística, para la prospección, para la preparación, para los manejos económicos en general, ¿no? Claro. Así que esa es la primera composición del lugar, pero hay que ir siguiéndola, como digo, Laura, muy de cerca, muy seguido, y actualizando, y cuando se ven cambios o se ven desviaciones con respecto a lo que se pensó, y bueno, comunicarlas, ¿no? Con relación al río Paraná, ingeniero, ¿estamos hablando de un panorama similar? De alguna manera sí, porque al río Paraná, la alta cuenca del río Paraná, lo dividimos en dos partes en general. La mitad norte, que es la cuenca regulada, la que tiene la gran cantidad de embalses de regulación para fines hidroeléctricos. Esos embalses están empezando a tener una pérdida de nivel, de pérdida de reservas, están empezando a caer. Todo este tiempo estuvieron regulando fuertemente, pero ahora la regulación da lugar a un aporte de esa región menor. Se nota que está disminuyendo la capacidad de regulación, se nota que hay una tendencia general descendente. El hecho, por ejemplo, de que Puerto Primavera o Yupiá estén largando del orden de 3.300 metros cúbicos por segundo y que junto con el Paraná-Panema no lleguen a 4.000, no llegue a 4.400, una cosa así, es del orden aproximadamente de la tercera parte del caudal normal, del caudal promedio para esta altura del año. Por lo tanto, estamos claramente con una situación de aguas bajas en toda esa región, que al pasar por la mitad sur de la alta cuenca del Paraná, que es la cuenca no regulada, que le llamamos no regulada, y que además es la región de respuesta hidrológica más rápida, porque por el corrimiento de la frontera agrícola, la escorrentía, es decir, el porcentaje de lo que llueve es mayor y va más rápido a los ríos, o sea, se responde más rápidamente, pero sin embargo, si estamos en una situación como la actual, que también tiene una escasez enorme de lluvia muy marcada, y bueno, el efecto es que la condición hídrica de los suelos también va cayendo, y estamos teniendo un déficit que va increyendo y que probablemente de aquí a mediados del invierno se haga muy parecido a lo que fue en la misma época en 2020, ¿no? Que estemos en un aporte de toda la alta cuenca del Paraná en Brasil realmente muy bajo. Y la duda está con respecto al río Iguazú, que el río Iguazú por sí solo nunca cambia las cosas porque no tiene
Es una cuenca que no da volumen como para mejorar definitivamente, pero puede llegar a tener algunos pulsitos como el que tuvo recientemente, con un caudal en cataratas del orden de casi del orden de 4.000 metros cúbicos por segundo, cuando el normal es del orden de 2.000, pero ahora ya está de nuevo por debajo de los 2.000, está en una condición sin lluvias, sin perspectiva de lluvias en las próximas 2 semanas, pero podría eventualmente durante todos estos meses llegar a dar algún aporte un poquito mejor, algo mejor que atenúe una tendencia descendente, nada más. Eso es todo lo que podemos esperar. Insisto, si uno mira la Cuenca del Plata en general, la mitad norte de la Cuenca del Plata, la condición es realmente de seca predominante y de bajante de todos los afluentes a los grandes ríos y de los grandes ríos también, ¿no? Perfecto, ingeniero. Bueno, más claro, agua, ¿no? Hablando ya de tanta agua y de escasez de agua. De agua que falta. Aguas que faltan. Ingeniero, bueno, siempre es un gusto escucharte. Obviamente vamos a hacer el seguimiento de este tema como siempre lo hacemos aquí en Paraguay Fluvial, así que desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Laura, por la oportunidad. Siempre a disposición. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Que tengas linda